Estas son las historias en Las Inolvidables del Corazón. JJ Valencia conduce Las Inolvidables del Corazón. Valencia Estéreo está en todas partes. Llegó la hora de presentar hoy un día especial y conmemorativo, digámoslo así, porque hoy es 19 de abril. Hoy se celebra, seguramente tendremos que decirlo y recalcarlo, porque el movimiento 19 hoy cumple años. El movimiento 19 de abril, conocido por su acrónimo M19 o simplemente el M, fue una organización guerrillera urbana colombiana y seguida después de las negociaciones que trata de llevar el gobierno, porque seguida después de las irregularidades de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que quedaron como ganador oficial frente al nacional Misael Pastrana Borrero sobre el candidato opositor Gustavo Rojas Pinilla. Quiero darle hoy la bienvenida y la enhorabuena al comandante. Muy buenos días en el territorio nacional colombiano, muy buenas tardes en España y siempre está usted bienvenido y bien hallado a Historias Inolvidables. Muchas gracias, JJ. Y para mí es un gusto hablar con ustedes y hablar con el pueblo europeo. Y vi que saludaste a muchos pueblos y yo también quiero mandar un saludo a la Universidad de Valencia. Qué bueno. Que yo estudié virtualmente, sí, la economía del bien común con ellos. Trabajamos cerca de 750 horas y aprendimos todas las tesis del bien común y estudiamos a profundidad el libro de Christian Felber y a otros teóricos importantes de América Latina. Comandante, entonces, hoy estamos recordando cuéntame. casi 3 años que pasó usted por Valencia Estéreo, donde también hablamos del bien de la economía, lo que pasaba en Colombia, pero hoy lo traemos porque es importante hablar qué pasa en el territorio nacional colombiano hoy. ¿Qué pasa con Jimmy Carter? ¿Qué pasó en el año de 1970? ¿Qué pasó con ese joven Turbay que también tenía muchos intereses a través de lo que usted nos va a contar? Por eso son historias inolvidables en Valencia Estéreo, porque nos encanta después de 3 años, pero antes de seguir con esa historia, ¿cómo se siente hoy, 19 de abril, hablando de lo que vamos a hablar? Pero usted también está festejando porque usted perteneció a ese común llamado M19. Sí, señor. Les recuerdo que por allá en 1970, que es lo que está planteando los archivos del Departamento de Seguridad Nacional, y están desclasificando. Bueno, en 1970 aquí en Colombia habían unas elecciones supuestamente tranquilas y lo que nos enseña la ciencia política es que las elecciones son una expresión de la democracia de todo país y ahí se permite que el pueblo a través del voto exprese su voluntad. Resulta que en Colombia pues estábamos en el Frente Nacional, un acuerdo que hacen liberales y conservadores después de 100 años donde hubo 57 guerras entre liberales y conservadores. Oigan ustedes, y yo siempre le he preguntado a los líderes de estos partidos tradicionales cuánta muerte hubo en 57 guerras. Entendieron, hicieron 57 procesos de paz. Solo el último fue cumplido. 56 veces se incumplieron los acuerdos. Y en el último, en el de Benidorm y Sitges, que son 2 pueblitos en España, ¿cierto? Por el lado de Valencia y Barcelona. Allá estaba asilado Laureano Gómez, jefe conservador que había sido presidente, y allá fue a buscarlo un periodista liberal en representación de su partido para llegar a un acuerdo. En 1956 en Benidorm y plantearon la lucha contra la dictadura, una dictadura que ellos no dicen, ellos llevaron al dictador para apaciguar la violencia que hubo después de la muerte de un líder liberal que fue Jorge Eliezer Gaitán. Ellos llevaron, supuestamente apaciguó. Lo que pasa es que este señor hizo unas cosas importantes, nos trajo el ferrocarril, le dio participación a través del voto a la mujer y trajo la televisión en blanco y negro y la gente se entusiasmó con el militar. Miren ustedes, un militar. Pero cambió la historia totalmente de Colombia. Gustavo Rojas Pinilla era un militar y se lanza a la presidencia y les gana a estos 2 partidos que
se habían unido, habían creado el Frente Nacional y habían acordado alternancia durante 4 periodos, es decir, 16 años. Gobernaba primero el partido con liberal y él lanzaba un candidato y el otro partido no lanzaba candidato y votaba por el candidato de la oposición. Y cuando venía después, entonces el primero fue Alberto Lleras Camargo, después un conservador, Guillermo León Valencia, y los liberales no pusieron candidato para que el pacto fuera seguro. Y en la tercer periodo, Carlos Lleras Restrepo, y para el cuarto periodo venía en esa lógica Misael Pastrana Borrero, y se le atravesó un militar, no un comunista, oigan bien, no un hombre de izquierda, no, un hombre militar que tenía un pensamiento relativamente conservador, y él le rompe el esquema y les gana. Y ellos, el presidente de esa época, presidente liberal, Carlos Lleras Restrepo, dijo: colombianos, faltan 10 minutos para las 8 de la noche, un solo canal de televisión y una sola emisora. Dijo: se cierra todo, las noticias, nos vemos mañana. El ejército tiene la orden de disparar a cualquier ciudadano que está caminando en la calle. Hermano, eso fue así. Y al otro día ganó el conservador, que era el del pacto, y le hicieron trampa a un militar. Increíblista, insisto en eso. Y a nosotros, unos jóvenes, nos pareció esa fecha muy interesante. ¿Cuántos años tenía Rosenberg Pavón? ¿Cuántos años tenía Rosenberg Pavón en esa época? Tenía 22 años. 22 años. Yo nací en el 48. ¿Ya era docente usted por esa época? Yo era licenciado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Santiago. Yo era profesor en colegio de secundaria en una zona industrial que se llama Yumbo. Miren ustedes, yo quemé en la guerra, quemé esa alcaldía y después fui alcalde de ese municipio y fue escogido el mejor alcalde del país. Y en Colombia existen más o menos 1.127 municipios, alcaldías. Sí. Y yo fui escogido el mejor alcalde del país. ¿Eso fue en qué año? Entonces, yo estuve de 1998 al 2000. Importantísimo recordar. Hace más o menos 24 años. 24 años de historia, pero la historia sigue. ¿Qué pasa en Colombia hoy, comandante? Porque entonces, si algo nos centramos nosotros en estas historias inolvidables, sabemos de que con Rosenberg Pavón tenemos mucho de qué hablar. O en el transcurso de esta semana han llegado unas notificaciones de la National Security, del archivo de la NASA, que anuncia en días pasados que fueron clasificados una serie de documentos que revelan las tácticas de prisión ejercidas por el expresidente estadounidense Jimmy Carter en el año de 1977 y 1981 sobre su homólogo colombiano, que ya vamos a llegar allá, Alfonso López Michelsen, que trabajó entre el año 1974 y 1978 en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. ¿Qué podemos hablar nosotros a esta hora de la mañana, de la tarde, de la noche? Porque también nos siguen en Japón a esta hora, y qué bueno poder atender este llamado para poder aclarar un poco, porque usted quiere algo para ese territorio nacional colombiano, porque va muy de la mano con muchos aquellos que están hoy en el poder. Sí, ellos hablan de 36 altos funcionarios colombianos que estaban vinculados al tráfico de drogas, especialmente de la coca. ¿Sí? Y bueno, nosotros lo que pedimos hoy, y yo voy a mandarle una nota con otros compañeros al señor presidente de la República para que le pida al gobierno norteamericano que desclasifique y nos dé el nombre de esos 36 altos funcionarios que dicen que eran ministros, que eran políticos, que estaban en altas cortes, ¿sí? Que estaban en el ejército, están en la policía, y tocan al que más tocan ahí era candidato presidencial Julio César Turbay Ayala, y ellos dicen: estamos muy preocupados porque este señor parece que va a ganar las elecciones, ¿sí? Del 78 hasta el 82, y él está relacionado con tráfico de cocaína. Entonces ahí la cosa está. Pero yo quiero desclasifiquen tranquilamente. Hoy ya son muchos años después, ¿cierto? Y tenemos la madurez para ver esas cosas con tranquilidad. Podemos decir que, según el comunicado, pero Turbay no es el único, pues también aparecen altos funcionarios de la policía, como el comandante de la Policía Nacional en el Magdalena, el coronel Salazar, de quien se dice que era dueño de cultivos de marihuana y hace tráfico de narcóticos de manera activa. También figura el comandante de Cali, del F2 en esa época, capitán Harold Lozano Jaramillo, quien opera un laboratorio de cocaína y que está envuelto en el tráfico
tráfico de narcóticos. Esto y muchos más, como entre los varios jueces que han sido corrompidos, digámoslo así, intimidados para que dejen en libertad a traficantes de narcóticos. Y el hecho llama la atención, es que hay varios recuadros blancos en el documento en el que significa que un gran espacio de esa información sigue siendo secreta, pues se trata de nombres que no han sido dados a conocer. Pero a mí me llama, JJ, me llama la atención un puntico que pasa desapercibido. Es que dice, esa época de los 70 en América Latina había muchas dictaduras. Ojo con lo que voy a decir. Había muchas dictaduras en el Perú. Entonces está Ibarra en el Ecuador, está Alvarado en el Perú, está Pinochet en Chile, está Videla en Argentina, Bordaberry en Uruguay, Stroessner en Panamá, en Paraguay, Joao Figueiredo en Brasil, ¿sí? Banzer en Bolivia. Ojo, pero también hay una cosa en Panamá que se llama la Escuela de las Américas, creada después de la Segunda Guerra Mundial y se crea en el 46 para proteger a toda América Latina del comunismo y de la gente de izquierda, ¿sí ven? Entonces yo lo que quiero es que también entonces, bueno, nos salpican a nosotros con 36 funcionarios, pero yo quiero que hoy desclasifiquen los Estados Unidos de Norteamérica, desclasifiquen todo esto y nos digan el papel de la Escuela de las Américas, ¿no? Podemos y que decir, nos digan, comandante, sí, que nos digan todas estas dictaduras, ustedes las fomentaron porque los coroneles iban a estudiar a la Escuela de las Américas, iban a aprender las tácticas contra guerrilla y ojo a lo que voy a decir, y la CIA permitía que el narcotráfico metiera droga a Estados Unidos, oigan bien, y le pagaba a los narcotraficantes y a cambio de llevar la droga y de esa permisión ellos traían armas para la contra en Centroamérica, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, también en toda América Latina. Entonces necesitamos, hermano, vea, propongo, quiero que... ¿También llegaba al Perú? También llegaba al Perú, a todas partes. Claro. Y entonces la pregunta es, desclasifiquemos eso. Pero yo no quiero ponerle la llaga y ponerme a pelear con los Estados Unidos. Todos somos como la luna, que tenemos un lado oscuro y un lado claro. Y yo no quiero profundizar en el lado oscuro de los Estados Unidos con relación a América Latina. Yo lo que estoy planteando hoy es, y tomo un teórico muy importante, filósofo más importante norteamericano, que es John Rawls. Él tiene un libro muy interesante que se llama Liberalismo Político y él ahí habla, hagamos un nuevo contrato social. Entonces yo lo que planteo es, aprovechemos que ustedes están desclasificando, ¿cierto? Sí, desclasifiquen, pero no me desclasifiquen por pedacitos. Es que ha hecho la CIA y la DEA en América Latina y en el mundo. En el mundo. ¿Usted pide una desclasificación del Pacto de América Latina total o la desclasificación solamente para Colombia? Claro, porque no, yo digo es América Latina porque, hermano, murió y desaparecieron en Chile Almir, y en Argentina los Montoneros, y en Uruguay a los Tupamaros. ¿Tendrían que reunirse en todos los presidentes para poder hablar de cada uno de esos países? Es que lo interesante es clasifiquemos y que Estados Unidos hagamos un pacto de reconciliación con rectificación. Rectificación es decir, ustedes tienen unas deudas, ¿cierto? Deudas externas, pero nosotros también tenemos una deuda moral con ustedes y queremos contarla y queremos, hermanos, saldar esas deudas. Y todo comenzó con Jimmy Carter. Sí. Estamos hablando de los años de 1970. Bueno, entonces que sirvan estas cosas para ayudar. Es que hay hubo una fiscal hace unos años allá en Norteamérica, negra, ¿cierto? Que dijo, nosotros vivimos muy bien, pero yo quiero contarle a la población, vivimos muy bien porque nosotros hemos expoliado a América Latina. Lo mismo que en Europa ha pasado con Asia y con África. Entonces, hermano, pongámonos tranquilamente, pongámonos en orden, ¿sí? Y digámonos que haya la verdad salga a flote. Es que si no, desclasificar para decir, vea, en Colombia tenemos esto, en Ecuador tenemos... Sí, pero yo quiero que ustedes digan también, y las dictaduras que ustedes fomentaron, ¿cierto? En América Latina y tanta juventud que murió, hermano.
¿no? Entonces desclasifiquemos todo. Comandante. Y digamos las cosas correctamente. Dime. ¿Qué pasó con Jimmy Carter? ¿Qué pasó con López Michelsen? ¿Y qué pasó con ese joven Turbay para poder entrar en esa consideración? Pues él fue presidente del 78 al 82 y fue el hombre con el que más peleamos. Sí. Miren ustedes, ahí digamos el M surge en el 70, pero en la época más dura es la época Turbay, a tal grado que pues nosotros hicimos operaciones para hacer la insurrección en Colombia y nos tomamos de un cantón del ejército 5.400 armas. Y a partir de ahí viene toda una época de represión violentísima donde caen miles de inocentes, ¿cierto? Y me llevan a mí, me dan la tarea de hacer la toma de la República Dominicana para decir una cosa sencilla: somos 16 jóvenes y estamos dispuestos a morir porque es lo único que tenemos, la vida. Estamos dispuestos a entregarla, pero queremos decirle al mundo que en Colombia se violan los derechos humanos. Miren, por esa denuncia estamos dispuestos a morir. Eso fue, vamos a recordar esa fecha de la toma de la embajada en Bogotá, Colombia. Eso fue en 1980. 1980. Miren ustedes. ¿Usted recuerda que se montaron en un avión y terminaron en Cuba? Sí, señor. Nosotros pensábamos no meter a Cuba para nada. Y nosotros dijimos, nos vamos para el África, ¿sí? Vamos para Libia o vamos para Israel, para Argelia. Y los mismos embajadores dijeron, es muy riesgoso, miles de kilómetros, pueden pasar muchas cosas, que tenemos que tanquear en varios sitios y no nos sentimos seguros. Aquí hay un pueblo relativamente es amigo de ustedes, que es Cuba, les proponemos. Y entonces nosotros aceptamos, llamamos al embajador cubano, ellos le pidieron al embajador cubano y él trasladó a su gobierno el tema y la salida fue por allá, ¿cierto? Yo recibí una carta del comandante donde decía, hermano, ustedes han hecho lo máximo, ya ganamos, o sea, el mundo entero reconoce que hay unos jóvenes nacionalistas, ¿sí? Y que ustedes, porque el presidente Turbay 25 años después lo dijo, yo no me tomé la embajada, los israelíes me plantearon y yo no lo tomé porque siempre que ustedes liberaban un rehén, investigábamos, dialogábamos con él y ellos decían, esos jóvenes tratan con respeto, esos jóvenes nunca nos insultan, nosotros no nos amarran, no hay, o sea, hay una convivencia tranquila dentro de la embajada. Cuando la idea era, esos son terroristas y los tienen amarrados y les dan de comer y los inyectan y todo eso era lo que pensaba la gente, pero salieron fotos de la embajada y veían que nosotros, cierto, teníamos una convivencia tranquila, de mucho respeto hacia los rehenes y también les celebrábamos los cumpleaños y habían misas para orar para que nos fuera bien a todos y entonces eso cambió la situación y Turbay dijo, yo no encuentro por dónde. Entonces miren ustedes, porque se dice, mire todas las manchas de Turbay. Yo quiero también resaltar en medio de esos temas que él fue condescendiente y dialogó nosotros en una situación tan difícil y tan sensible. Hablamos de que esa toma de la acción del M-19 secuestró a 15 diplomáticos de numerosos países que departían en una fiesta conmemorativa de la independencia de la República Dominicana un 27 de febrero de 1980 y un 25 de abril de ese año entraron todos ustedes y salieron rumbo a Cuba, donde los rehenes fueron liberados y permanecieron varios meses allí. ¿Así fue? Sí, estuvimos 61 días y dialogamos. El presidente mandó una camioneta que tenía las puertas de atrás, tenía las puertas y entonces se podía ver a los negociadores del gobierno y a los negociadores nuestros, que era la Chiqui. Comandante, ¿en qué se temía después de haber llevado a cabo este secuestro, haber salido del país y terminar, digámoslo así, victorioso el grupo, tanto de secuestradores como los que ustedes tenían? Y al final, ¿cuál fue la conquista por parte del presidente Turbay en esa época? Sí, lo
importante es que en un momento tan difícil, tan duro, y que nosotros hacemos una operación militar también muy dura, ¿sí? El presidente dialogó. O sea, es primera vez en el mundo que el gobierno se sienta a dialogar con encapuchados. Se dialoga en una 24 veces en una camioneta amarilla. Ahí estuvimos dialogando hasta que buscamos la solución. ¿Sí? Y cede el gobierno y cedemos nosotros. Él dice después, yo mandé gente de muy bajo perfil de la Cancillería. Yo le respondía, Teresa, ¿a quién manda? Puede mandar a la señora de los tintos. Pero el señor llega allá y lee una carta con unas instrucciones del señor presidente y nosotros le respondemos y ellos van y hablan con el señor presidente. O sea, yo no estoy hablando con la persona más humilde de la Cancillería, yo estoy hablando directamente con el señor presidente de la República. Y una de las cosas que él me dijo 25 años después, que usted nos trataban con respeto. Pues claro, es que él era el presidente de la República, aunque nos molestara a nosotros, aunque no creyéramos en sus tesis, él había sido elegido. Comandante. Y nosotros siempre en las cartas era hablando con el presidente de la República, o sea, nosotros le damos el máximo nivel de... ¿Por qué? Pues porque era así. Usted comenzaba a tener ese renombre de comandante 1 y luego seguía la toma del Cantón Norte de Bogotá. Más de 5.000 armas recorrieron el país. ¿Usted se sentía ese gran hombre de confianza de los líderes del entonces llamado Grupo M-19? Pues nosotros teníamos una dirección y el jefe máximo era Jaime Bate Mancayón y él vio el operativo y él vio la repercusión internacional de la toma y él vio cómo la dirigimos los compañeros que estábamos adentro, ¿cierto? Él vio la conducción y vio que salimos con vida. Él nos mandó en una carta a decir, hermanos, lo importante, esta operación equivale a 10.000 operaciones militares que nunca jamás vamos a hacer. Hoy es interesante que salgan con vida. No importa el acuerdo ya, no importa lo que se logre, es que ya lo logramos a nivel internacional. Como imagen ya se logró. Entonces no vamos al sectarismo, a radicalizarnos a vida o muerte. No, importante es la vida de ustedes. Hicieron ustedes historia un 31 de diciembre de 1978 que confiadamente recorrieron todas las carreteras del territorio nacional colombiano hasta llegar a la frontera con Venezuela. ¿Fue así? Nosotros hicimos muchas operaciones militares, pero lo importante que debe quedar claro es que la acción militar era secundaria. Siempre llevábamos una propuesta. O sea, frente a una crisis, tomábamos nosotros las armas, hacíamos una operación militar, pero lo importante no era la operación militar, sino la propuesta que le llevábamos al país. Eso nos diferenció del resto de jóvenes que estaban armados de otras organizaciones, porque nosotros siempre planteamos una salida. Entonces miren ustedes, en la embajada nosotros dijimos, hermano, aquí se están violando los derechos humanos. Se hizo la denuncia, ya podemos salir. Entonces ya dijimos que venga la OEA, verifique que tenemos presos que no le están cumpliendo el debido proceso, que se haga, y nosotros salimos, seguimos en la lucha. Hoy lo interesante es, 50 años después, logramos que un joven, era un joven en esa época, ¿sí? Él no estuvo con nosotros metido en las armas, él era un joven como miles de jóvenes que simpatizaban con nosotros y se metieron, y Gustavo Petro era un joven y entró a participar y tomó las banderas. Nosotros entregamos las banderas en la Asamblea Nacional Constituyente, hicimos un acuerdo de paz, o sea, lo importante, y eso es lo grande y la herencia que es el M-19 a Colombia y al mundo. Nosotros hicimos un acuerdo de paz, hicimos una nueva constitución. Comandante. Y esa constitución no fue para pelear, éramos 74 personas diferentes y fuimos a discutir y dijimos, busquemos consenso. Aquí no es la mitad más uno, no es vamos a imponer unas ideas, no, aquí vamos a discutir unas ideas con tranquilidad. Dejemos el sectarismo en una maleta ahí en la puerta y entremos con una mente abierta.
nada y siempre buscamos el consenso. Esa fue la característica de 5 meses en la Asamblea Nacional Constituyente, que yo se lo he dicho al presidente. Nosotros estábamos hablando allá, no éramos los mismos, no, éramos 74 personas de todas las tendencias políticas, de extremas, ¿cierto? Y nos sentamos a dialogar 5 meses y pusimos, para que nadie nos impusiera, mandamos un símbolo y 3 presidentes, uno del Movimiento de Salvación Nacional, uno de los liberales y uno de la Alianza Democrática. 3 presidentes y nos poníamos de acuerdo, hubo discusión, siempre buscábamos el acuerdo. Entonces, esa experiencia, hoy el presidente Gustavo Petro habla de la paz total. Yo le digo mucho cariño y respeto, empiece por perdón a los compañeros del M que no están ahí, llámelos a todos, haga ese esfuerzo de llamar a todos los compañeros, vengan que lo necesitamos, haga un esfuerzo de llamar a gente de izquierda, que es gente muy buena y no está con él, está en oposición. Yo digo, el doctor Robledo es un hombre de izquierda, crítico, llámelo, que usted no sirve para trabajar, como el doctor Sergio Fajardo, que fue gobernador de Antioquia y de Medellín, no está de acuerdo, llámelo, que lo necesitamos. Es que no es un problema de personal de Petro y de Fajardo, no es un problema de país, y por lo tanto, yo estoy hablando de paz total. ¿Cree usted? Aquí Claudia López, que fue alcaldesa de Bogotá, venga, trabaje con nosotros acá. Y yo gané con unos alfiles, hermano, llame a los jefes de los otros partidos y hable con ellos, póngase de acuerdo. Aquí es salvar el país. ¿Me hace usted hacerle una pregunta que de verdad que también se dice que hay una persecución política y lo que menos tenemos que hablar es de política, pero cuando hablamos de Álvaro Uribe, ¿cree usted que hay una persecución política con lo que está viviendo la familia Uribe hoy? Pues yo trabajé con Uribe. Cuando él me llamó, la gente no entendía y yo le dije, le acepto, porque la paz se hace con el enemigo. Nosotros firmamos la paz con el enemigo, y si firmamos usted trabajó en el gobierno, pues justamente con él, fue senador. No lo puedo considerar enemigo, claro. Es contrario, somos contrarios, y yo le acepté y siempre aclaramos eso, yo no voy a ser uribista y usted no va a estar conmigo, o sea, ninguno de los dos nos vamos a convencer, somos diferentes, sí, yo quiero trabajar por el pueblo, y él me dijo, tiene toda la libertad, él no me puso condiciones. Muchos compañeros han trabajado con otro gobierno. Gustavo Petro, oigan bien, Gustavo Petro trabajó en Europa, sí, en Bélgica creo, y allá el jefe de él, el embajador, él lo dice en su libro, era un hombre paramilitar y él trabajó 4 años con él. La pregunta es, Petro, por haber trabajado 4 años con un paramilitar, ¿es paramilitar? ¿Es narcotraficante? Yo creo que no, pero él trabajó, y el gobierno que defendió Petro en esos 4 años era de Samper, Ernesto Samper, y estaba criticado por el proceso 8000. Entonces la pregunta es, conclusión, ¿Petro está salpicado por el proceso 8000? No. Ivera trabajó en ese mismo gobierno en España, en Madrid, en la embajada, y un compañero trabajó en París. Esos compañeros, por haber trabajado en el gobierno de Samper, son samperistas y están salpicados por el proceso 8000. No. Bueno, algunos compañeros dicen, Rosenberg, por trabajar con Uribe, es uribista y traicionó los principios. Yo no he traicionado ningún principio. ¿Cómo se siente Rosenberg Pavón después de que desde el año 90 le cambió la vida? Quiso mirar un principio, como dice hoy, trabajar por el pueblo, trabajar por una nueva estrategia, dejar esa época dictadora que América la tiene y la tuvo, porque están cambiando los tiempos. ¿Cree usted que hoy, desde la mesa de trabajo que usted maneja, ya sin estar en esa reserva, puede cambiar esa Colombia que todos los colombianos sueñan, porque de verdad queremos la paz? ¿Con Gustavo Petro, el presidente, podemos encontrarla? Yo creo que se está avanzando y que es proceso, y la gente tiene que entender, esto es un proceso, lleva 2 años, no todo es color de rosa, no, hay errores y se intentan corregir. Yo estoy desde afuera y tengo, digamos, la legitimidad que puedo hablar con autoridad, porque no estoy metido en el gobierno, ¿cierto? Pero yo ayudo, yo participo, yo me muevo, y cosas que la población me comenta, yo se las transmito a compañeros míos que están en el alto gobierno, y ellos me oyen con mucho respeto y saben que yo soy objetivo. Pero la idea mía siempre es, hermano, hay que corregir esto, ¿sí? Hay que mejorar estas cosas. Sobre esta discusión no tenemos que estar peleando
todos los días, ¿sí? Nosotros hoy lo que necesitamos es cambio y mirar con luces altas, siempre es. Y también hagamos una reunión de hermanos con los gobiernos de los países hermanos. ¿Para qué? Para que hagamos acuerdos regionales que le sirvan a la región, ¿no? Que le sirvan a toda América Latina y que se vea el interés, todo el mundo sienta que tenemos el interés por resolver las necesidades básicas que en América Latina la mayoría son insatisfechas. Comandante, hoy el presidente, sí, dime. Comandante, hoy Colombia amanece en especial con una noticia que el presidente ayer lo dijo, que tenían pues una opción para un día cívico que se declaraba en el territorio nacional, especialmente en Bogotá. ¿Qué genera ese día cívico para Rosenberg Pavón? Planteó que celebremos el 19 de abril como una fecha histórica que rompe la historia de nuestro país, en el sentido en que esa fecha, un robo y se generaron unas consecuencias, ¿cierto? Que si no hubiera habido el robo, pues no había pasado, no habían esas consecuencias. Esas consecuencias son tan importantes que hicimos una nueva constitución y se han creado miles de jóvenes y líderes sociales han podido llegar al Estado local, al Estado departamental y hoy al Estado nacional. O sea, fruto del M-19 se han cambiado las costumbres políticas de este país y el presidente lo interpreta así y dice, voy a colocar un día cívico. Aquí hacen burla porque en todas partes siempre se mira el error para agrandarlo y nunca se mira con generosidad lo grande. Entonces están diciendo es que el presidente cumple años hoy, entonces y voltean la píldora y empiezan a desinformar, ¿no? Hay división de opinión. Sí, Petro nació el 19 de abril, pero eso es una coincidencia. Claro. Él no coloca día cívico sino por el M-19 que rompe la historia de este país. Como también tendremos que decir y recordarle a todos nuestros oyentes que un 19 de abril de 1932 nació en Medellín, Colombia, Fernando Botero, y que falleció el 15 de septiembre del 2023 en Mónaco. Así recordamos hoy la historia con Rosenberg Pavón a través de esa Colombia querida, a través del Máster Central de Valencia Estéreo Madrid y también a través de 129 países y todos nuestros oyentes que nos siguen. Comandante, se nos va el tiempo, pero a mí me gustaría mucho terminar con esa recomendación al presidente Petro. Usted quiere un acuerdo de desclasificación, el Pacto de las Américas o de América Latina y la Escuela de las Américas. Tienen que sentarse en hablar para poder buscar esa desclasificación de acuerdo a lo que sacó el comunicado que recalcamos, la National Security de la NASA pues anunció en días pasados que fueron clasificados una serie de documentos que revelan las tácticas de presión de Jimmy Carter en el año de 1977 y 1981 sobre su homólogo colombiano Alfonso López Michelsen en los años de 1974 y 1978 en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. ¿O qué pasó con ese joven Turbay que se hizo presidente con López Michelsen y con todo lo que queda pendiente para esa nueva Colombia, como bien lo reseña el comandante Rosenberg Pavón? Pues acabas de hacer una síntesis muy importante del mensaje. Nuestro mensaje es ustedes, ¿cierto? A través de el archivo de seguridad nacional que tienen, ustedes están haciendo unas desclasificaciones, ¿sí? Pero y nos tiran una pildorita. Mire, 36 altos funcionarios colombianos en tal época. ¿Sí? Nosotros decimos, aprovechemos eso y empecemos a desclasificar, pero no es para que nos hagamos daño. Yo no quiero pues meter el dedo en la llaga y mostrar todos los errores de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica y sus gobiernos. No, yo digo hagamos un alto, aprovechemos esa desclasificación, ¿sí? Cuéntenos la verdad sobre la Escuela de las Américas y todas las locuras que hizo en las dictaduras de América Latina, pero pongámonos de acuerdo, hagamos un pacto. Lo que dice John Rawls, un nuevo contrato
social. La liturgia América social. Latina, Estados Unidos, sí, un nuevo pacto social, sí, de reconciliación, rectificando. O sea, el que se reconcilia debe rectificar, porque no se trata de que yo me reconcilio y sigo en las mismas, statu quo, y hago trampas. Comandante, en aquel entonces Dime. se estimaba que 40 toneladas de cocaína por año entraban a los Estados Unidos desde Colombia, una cifra que es infinitamente mayor, es decir, agrega la carta, más o menos $500 millones regresaban a Colombia en esa época por cuenta del tráfico de la cocaína, algo que podría compararse con el negocio del café para el país. Hoy Colombia podría superar los 40 toneladas o podría estar por debajo de las 40 toneladas, porque cada día vemos que crece el tráfico de la cocaína a Estados Unidos. Sí, pero mire usted, es importante, o sea, que toquemos temas gruesos, ¿cierto? El presidente nuestro viene hablando en los encuentros con Naciones Unidas, viene hablando de unos temas muy importantes. ¿Será posible legalizarla? Porque... Pero oiga lo que le voy a decir, es que, por ejemplo, el presidente está hablando del calentamiento global y el mundo estuvo hablando y por eso son los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cierto? Yo quiero que la gente aprenda, porque yo doy datos concretos. Yo tomé de un libro de Bill Gates que se llama Cómo evitar el desastre climático, y él ahí en ese librito dice: nosotros, los países desarrollados, estamos produciendo 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero año, y el acuerdo que hay es que al 2050 esa meta baje a cero. Se lo criticó, grandes teóricos y muchos ambientalistas criticaron a Bill en el sentido en que sus empresas producían gases, y él dijo: pues vamos a venderlas y vamos a hacer esfuerzo. Y yo tomo también a otro señor que se llama Al Gore, que es vicepresidente de los Estados Unidos, y él nos dice: es que aquí hay unos responsables. ¿Y la mejor manera para encontrar esa responsabilidad? El efecto invernadero son los Estados Unidos de Norteamérica, el 30.3%. Y qué interesante saber, porque la gente a veces, es cierto, aquí yo hablo con industriales y ellos me dicen: sí, pero es que el 30.3% no es nada. No, ojo, el 30.3% de esos 51.000 millones de toneladas son 15.453 millones de toneladas. Ojo con eso. Eso es mucho. Y América Latina en 21 países producen el 3.8. Pues 3.8 no es nada, entonces no hagamos nada. No, estamos produciendo 1.938 millones de toneladas y Colombia produce el 0.4. Entonces me dicen los industriales de Jumbo: ¿para qué jode Petro si somos el 0.4? Y yo les digo, el 0.4 equivale a 204 millones de toneladas año. Entonces, lo que pasa es que sí nos queda más fácil a América Latina cumplir la meta del cero, pero empecemos ya. Lo mismo que el África lo puede hacer, pero también Europa tiene que hacerlo. Europa produce el 27.7, que equivale a 13.770 millones de gases de efecto invernadero. Entonces yo hablo con números, yo hablo con cifras, porque me gusta estudiar estos temas. Comandante. Y quiero alimentar al presidente para que él en los organismos internacionales diga: mire, la paz se hace diciendo cada año cuál es mi compromiso como América Latina, cuál es mi compromiso como los países europeos, cuál es mi compromiso como Europa y como Estados Unidos de Norte. Comandante, son las 5. Nos vamos a la señal horaria y regresamos. Comandante Rosenberg Pavón, nosotros estamos hoy hablando de lo que puede llegar al territorio nacional colombiano de acuerdo a los Estados Unidos, de acuerdo al diálogo que de observación el presidente Petro, y poder decir que podemos tener una desclasificación en el Pacto de las Américas. Hoy estamos con Rosenberg Pavón, es comandante del M-19, y 34 años más tarde hoy refleja un estado de que posiblemente Colombia tengamos la paz, y seguramente el presidente Petro la puede conseguir. Comandante Rosenberg. No, yo esta entrevista se la envío a él para que él vea, o sea, yo hace
acepté hablar contigo. ¿Por qué? Porque son propuestas. No insulto a nadie, no peleo con nadie y entonces le muestro un camino al presidente que no necesitamos insultar ni pelear con nadie. Necesitamos es siempre proponer. Y tú ves aquí la esencia de esta entrevista es una propuesta para América Latina. No es para pelear con los gringos ni ponernos a sacar los cueros al sol, sino también para decir desclasifique, pero no eche agua sucia. Solamente usted clasifique y tira agua sucia, pero unos pedacitos no, desclasifique todo para toda América Latina. Pero ustedes que señalan, pues también ustedes tienen que tener responsabilidad, o no, o lo malo somos nosotros y ustedes son ángeles. Y pureza absoluta, no, eso no es así, la historia no es así. La historia es combinada, es como dice John Rawls, entrecruzada. O sea, aquí todos tenemos que ver, unos más que otros, pero busquemos salida, busquemos alternativas. No seamos pollitos pues llorando y llorando, no, busquemos salida. Comandante Rosenberg, ¿hay confianza con el presidente Petro para poder dar a conocer esta entrevista y que le haga caso a sus observaciones? Pues yo con gusto tengo los compañeros en el alto gobierno, a todos les voy a entregar la entrevista y se la envío al señor presidente, y si él me da una cita, diálogo, ¿cierto? Porque mi interés no es molestarlo a él ni es molestar a los gringos, sino busquemos salida. Siempre busquemos salida y respetemos, al contrario, no toquemos la dignidad de los demás. A mí no me interesa pues ponerme a pelear y reírme y hablar mal del presidente Turbay, ¿no? Él jugó un papel importante ahí, tiene sus lados oscuros, que es bueno verlos, conocerlos, pero tiene sus lados claros y entonces también no los ocultemos, resaltémoslos también. Como dijiste de Uribe, tiene sus lados oscuros y tiene sus lados claros. Bueno, acerquémonos para ver cómo podemos ayudar en el pueblo. ¿Cree usted que Colombia se fue con la sorpresa más grande al inicio de semana cuando salió esta noticia? Tanto que creían en el presidente Turbay Ayala. Todas estas noticias nos sacuden, pero yo le tomo el lado positivo. Bueno, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos? Sí, por eso digo, señores, ustedes tiran las cosas, desclasifiquen, digan, sí, tenemos la madurez para oír las cosas, pero digan también su responsabilidad, y por eso toco la Escuela de las Américas, y por eso yo digo, pero ustedes permitieron que los narcotraficantes trajeran armas para América Latina, nunca le dijeron eso a la gente. ¿Y cuánta gente murió? ¿Cuántos jóvenes de toda América murieron? Tanta gente buena, muchos asilados estuvieron en Europa y después de que hubo democracia en los países de América volvieron. Todo eso se había podido evitar, no se evitó. Listo, bueno, de América, ¿cuál es tu compromiso hoy con América Latina? Así, tranquilos, hablando. Petro, cuando hable con Biden, toque los temas, dígale, mire, otros compañeros estudiosos de la historia me tocaron estos temas, se los quiero trasladar, a ver qué piensan, ¿cierto? Pues es notorio decir que en el territorio español estamos nosotros hablando con Rosenberg Pavón, que nació en Cali el 1 de junio de 1947 y que es un político, politólogo, escritor y exguerrillero colombiano, miembro hasta el año de 1990, cuando se desmovilizó. Hoy está con nosotros en Historias Inolvidables y grato siempre de poderle decir, comandante, si hay algo más que agregar a esta historia, tendremos siempre la ilusión y la esperanza de contárselo a todos nuestros oyentes a través de 129 países, a través del territorio nacional colombiano, a través de Europa, a través de la costa este de los Estados Unidos y también a todos los que nos siguen a través de las diferentes aplicaciones. Comandante, ¿qué nos queda para colocarle al tintero? Pues te agradezco a usted infinitamente que me permita llegar a miles y miles de personas en Europa y en otras partes de América Latina, ¿sí? Que nuestro interés precisamente es el agradecimiento que mantengo permanente con la Universidad de Valencia, que me permitió profundizar en la economía del bien común, llegar allá. ¿Por qué? Porque eso me ha dado una visión tranquila de saber los hallazgos, encontrar las debilidades, encontrar los errores en el sector privado, en el sector estatal y en el sector solidario, pero es para buscar siempre soluciones. Eso es lo que me ha enseñado la economía
economía del bien común. Enfréntese con los equipos que han cometido los errores donde están los hallazgos y hagan un cronograma de superar esos errores en el tiempo, coloquen responsables, coloquen un dinero y salgan adelante. Entonces, hoy la propuesta que yo estoy haciendo es desde el bien común. Busquemos un sentido. Grabamos la entrevista para mandársela al señor presidente de la República y para mandárselo a compañeros de todos los sectores políticos en Colombia. Gracias. Comandante Rosenberg Pavón, por estar y darnos ese tiempo tan oportuno en territorio nacional colombiano. Nosotros decimos gracias a todos ustedes por estar en la mejor compañía. Un abrazo y gracias por estar en Valencia Estéreo Madrid. Comandante, hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar en la mejor compañía. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Estas son las historias en Las Inolvidables del Corazón. JJ Valencia conduce Las Inolvidables del Corazón. Valencia Estéreo está en todas partes. Te acompaña Valencia Estéreo.